del carbón de coque y el fundente llega, entra, y cuando termina ese flujo de transformación, obtenemos estas bobinas de acero. Y ese flujo, como vuelvo a repetir, no se corta, no lo corto de un día para otro. Puede estar 6 meses, 8 meses, 10 meses, un año, hasta que yo digo, tengo que parar la planta porque tengo que hacer, por ejemplo, un mantenimiento preventivo o un mantenimiento predictivo, correctivo programado. ¿Está bien? Entonces, es una manera de entrar a describir cómo es ese flujo de transformación, que también es el mismo flujo de transformación que yo tengo en la industria del petróleo, en una refinería, por ejemplo, de petróleo, en una petroquímica, en la industria del papel, en industrias básicas, como son las de obtención de carbonato de sodio, o industrias básicas como son las plantas de obtención de ácido clorhídrico o ácido nítrico, de las industrias madres, que luego se suelen utilizar en gran escala en todos los países. Así que, bueno, esto es, así a grandes rasgos, es una descripción de un proceso continuo. Pero vamos a describir ahora este proceso continuo en sus distintas características. Nosotros recién decíamos, bueno, son productos estandarizados, se producen por inventario, son de capital intensivo, y nos quedábamos por ahí. Bueno, ahora vamos a describirla un poquitito más. Y las vamos a describir y las vamos a comparar, ¿no es cierto? Nosotros decíamos, y esto ténganlo en cuenta, para cerrar ya lo que es producción continua, que desde el punto de vista tecnológico el proceso continuo elabora repetitivamente el mismo producto a través de una o varias líneas, ¿no es cierto? Eso es fundamental poderlo entender, una elaboración permanente, una transformación permanente. Entonces yo tengo que preparar las máquinas para prolongados periodos de tiempo, para largos periodos de uso. En cambio, para la producción intermitente se preparan las máquinas para cortos periodos. Como ya bien describimos en este alto horno, yo la preparé y todo mi equipamiento y la sumatoria de operaciones que hace ese proceso para que dure 6 meses, 8 meses, un año, etc. En cambio, si yo tengo un taller de mecanizado, y en ese taller de mecanizado lo que tengo es un torno para elaborar una determinada cantidad de piezas, viene un cliente y me dice a mí, mira, Barriano, yo necesito que me hagas tal pieza en tal torno, y bueno, ¿cuánta cantidad de piezas necesitas? Necesito 200 piezas, preparo la máquina para esas 200 piezas, las pongo en funcionamiento hasta que salieron las 200 piezas y pasa a otra operación que puede ser algún fresado. Entonces las 200 piezas pasan a otra operación que es la de fresado. Entonces, cada vez que vienen con una pieza determinada, yo tengo que preparar la máquina para un corto periodo de uso. La preparo, saco las 200 piezas, los 2 días ya las tengo, y tengo que preparar la máquina para un pedido diferente seguramente que alguien me va a hacer. Entonces la carga de máquina en el sistema de producción continua, yo digo que es balanceada, porque yo con 3 variables meto el hierro, meto el mineral de hierro, meto el coque y meto el fundente, manejo 4 variables que son presión, temperatura, caudales, y obtengo el laminado. En cambio, cuando a mí me traes una pieza para que yo la realice en el torno, tengo que preparar la máquina. Entonces la carga de máquina yo digo que es dificultosa, porque hay un lag time que me va a llevar un determinado tiempo. Preparar la máquina para obtener esa pieza determinada. En el caso de la producción continua yo trabajo para stock. Yo junto en una refinería estoy refinando un crudo, saco los distintos cortes de petróleo, saco naftas, saco gasoil, saco fuel, y lo mando a tanques, y almaceno y estoqueo. En cambio, en la producción intermitente yo trabajo sobre pedido. Vino alguien que me dijo, Barriano, necesito 200 piezas que me las pases por el torno para darle estas características, esta especificación. Entonces trabajo sobre pedido. En un caso, el costo unitario de preparación es bajo, porque preparé mis máquinas una vez y largué la producción. En cambio, el costo de preparación del torno sobre el valor del producto es alto, porque hay un tiempo de preparación que es repetitivo en función del pedido del material que yo tengo. Después hay una característica acá que la podemos discutir bastante, que es el tema de cuál es el personal más capacitado y el menos capacitado.
Ahí, en el libro, ustedes pueden llegar a encontrar, y se encuentran en Solana, dice que el personal para la producción continua es menos capacitado que para la producción intermitente. Y esto lo podemos discutir mucho, ¿no es cierto? Lo que pasa es que para la producción intermitente, muchas veces estás hablando de oficios cuya formación no solamente pasa por una escuela técnica, sino que pasa por la instrucción y mucho tiempo de instrucción. No encontrás fácilmente un tornero, no encontrás fácilmente un soldador, no encontrás fácilmente a alguien que maneje bien la fresadora y distintas actividades que se pueden realizar de ese tipo, que necesitan de una especialización que te la da no solamente el conocimiento técnico, sino la experiencia. En cambio, en los sistemas de producción continua, vos a un operador lo sentás en un panel de control y sabiendo, con un poco de experiencia y sabiendo el manejo de variables que ya están preestablecidos por el mismo equipo, lo podés manejar. Eso se puede discutir mucho porque después la capacitación a la que se lleva a estas personas que trabajan en la industria de producción continua, creo que había alguno de ustedes que trabajaba en un panel de control, me parece, pero no recuerdo. Va por otro lado más también, ¿no? Porque te forman de una manera mucho más integral y se te dan conocimientos técnicos que muchas veces son bastante complejos, ¿no? Para poder entender bien cómo funciona ese proceso. Pero la otra característica también importante que podemos encontrarnos es la dependencia del mercado. En el caso de la producción continua, tenemos una mayor dependencia del mercado que cuando vos tenés cambios en el mercado para la producción intermitente. ¿Y por qué es mayor la dependencia del mercado? Porque yo estoy trabajando para stock y yo tengo que preparar un alto horno, preparo una planta de destilación, preparo una papelera, durante 15 días, 20 días, un mes, largo la producción y después no la puedo parar, así porque sí. Entonces yo tengo que seguir trabajando y si yo tengo una fluctuación del costo en función del dólar o me agarra una pandemia y bueno, refinería siguió funcionando y siguió metiendo combustible en todos los tanques que tenía hasta que llegó un momento que ya no tenía más tanque. En cambio, el hombre, el carpintero que tenía sillas, le pidieron sillas durante un determinado tiempo, fabricó las sillas y después tuvo que parar el taller. Perdió plata, pero se va moldando al mercado. Y si tiene costos diferentes o hay una variación de costos en función de la materia prima, como decíamos recién, por un valor dólar, etcétera, 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 puede ir acomodando su precio en un corto periodo de tiempo, cosa que es muy difícil con la producción continua. Entonces, estos productos obtenidos a partir de producción continua son productos muy estandarizados. Vos sacás una calidad de acero determinada, sacás un combustible con una especificación determinada, y ese flujo de transformación que vos vas teniendo y que es repetitivo sobre la misma materia prima para obtener el producto, responde a un estándar. En cambio, cuando tengo productos diversificados, tengo estándares diferentes, ¿está bien? El costo y control de producción lo hago yo por proceso. Yo saco mi valor unitario en función de la materia prima. Esto lo vimos nosotros cuando vimos productividad y vimos eficiencia. Yo siempre mis costos los voy a hacer en función de entró una cantidad determinada de materia prima, saqué una cantidad de producto, esa relación insumo-producto a mí me dice cuál es el punto de equilibrio, el de mayor eficiencia, y sobre ese hago mi costeo. En cambio, el costo y control de la producción, cuando la producción es intermitente, yo lo puedo hacer. Bueno, tengo un pedido de 100 sillas, hago un costeo de las 100 sillas. Pero si viene alguien que me pide 500 sillas, yo puedo hacer que mi costo varíe en función que tengo menos preparación de máquina y entonces por las 500 sillas puedo decir que voy a cambiar mi costeo. Lo puedo cambiar. Por eso también decimos que el layout de fábrica en un caso es por producto, por el acero, por el combustible, en cambio el otro, el layout, el de la producción intermitente, va a ser por la sumatoria de operaciones, torneado, fresado, pintado, granallado, pintado, inspección de calidad, almacenamiento, etc. Estas son las características más o menos diferenciadoras que hay entre una producción continua y una producción intermitente. Pero nosotros hablamos de administrar operaciones, no hablamos de producción. Acuérdense siempre que tratamos de decir de que
manejamos una terminología diferente a la que se usaba hasta hace 20, 30 años atrás, cuando se hablaba siempre de fabricación. Hoy hablamos de operaciones, y cuando hablábamos de operaciones, acuérdense que esas operaciones eran aquellas que estaban referidas tanto al manejo del producto tangible como del intangible, ¿no es cierto? Entonces, hasta ahora venimos hablando de bienes tangibles, pero bien habíamos definido en productos que el bien tangible estaba acompañado siempre de un servicio. Y cuando decimos que está acompañado por un servicio, tenemos que decir cuáles son esos servicios, ¿no? Y para eso vamos a dar algún tipo de ejemplo para ver cómo nos ubicamos. Pero antes, porque acá ya nos metemos, ahí van a ver ustedes de que tenemos dos tipos intermedios de producción. Uno que es quizás el que más nos puede llegar a importar a nosotros, porque yo diría que es uno de los tipos o uno de los sistemas de producción donde más actividad tienen los ingenieros industriales, vamos a ver por qué, es aquel que se denomina la producción por montaje, que comienza siendo intermitente, por ejemplo el mecanizado de piezas que mencionábamos recién, y termina siendo continuo en una línea de montaje o en una línea de ensamble. Y es un caso típico el de la industria automotriz, pero si queremos también dar como ejemplo la industria blanca, la fabricación de lavarropa, de computadoras, de celulares, son industrias que son por montaje. ¿Está bien? Sintetizando, la industria por montaje, ejemplo, industria automotriz, autopartistas, cientos de autopartistas para abastecer con esas 20.000 partes componentes a una línea donde se está ensamblando un automóvil. ¿Está bien? Puede ser que la terminal fabrique alguna de su autoparte, sí, puede ser, pero generalmente es demandante de esas autopartes. Entonces, de ahí la importancia que tiene la industria automotriz en cuanto a que es una generadora o una multiplicadora de pymes. Y la importancia que radica aún mayor cuanto más mano de obra local tenés y cuantas más pymes locales tenés y menos dependencia tenés del mercado externo, porque si tenés que importar las partes componentes, bueno, ahí se te empieza a pudrir toda la cosa porque tenés un problema de entrada de dólares por importación, y si no exportás lo suficiente, seguramente en la balanza comercial hasta tenés una industria de alta complejidad que da muchísimo trabajo, con mucha mano de obra calificada, pero por ahí en el balance que vos haces entre lo que entra y lo que sale, no es una generadora importante de dólares, que es a veces lo que necesita un país para poder tener dólares para sobrevivir, y más un país como el nuestro que necesita de una entrada grande de dólares, ¿no es cierto? Pero bueno, esa es una gran discusión. Yo recuerdo hace unos años se había dado una discusión muy importante en Tierra del Fuego, y se discutía acerca de si lo que se hacía en Tierra del Fuego era producir o no, porque se hablaba de que se ensamblaba. Entonces salió un experto en ese momento en administración de las operaciones, un hombre que sabía mucho, que se llama Jorge Lanata, y nos empezó a dar unas clases especiales de lo que significaba producir en Tierra del Fuego. Y yo les quiero aclarar que lo que se hace en Tierra del Fuego es ensamble, sí, pero es producción. Y en Tierra del Fuego se administran las operaciones y se da mucha mano de obra. Si vos me decís que tenés que entrar parte de los celulares que se ensamblan o parte de los televisores están con un alto contenido de productos importados, sí, es cierto. Es una escala, es una economía totalmente globalizada, donde la producción a escala de ciertas partes componentes se da en 2 o 3 países en el mundo nada más, y bueno, lo tenés que ir a buscar ahí. Entonces lo importante es que vos puedas sustituir las importaciones de esas partes componentes para que esa línea de ensamble te dé cada vez mayor valor agregado y tengamos mayor trabajo a nivel nacional. Una visión también particular mía. Bueno, pero tenemos que entender eso, porque si no, desarmamos todo y no producimos más nada. Si vamos a entender por ensamble que cerrar todas las fábricas que ensamblan, no tengamos más industria, no tengamos más industria automotriz en Argentina, no armemos más nada, si total no podemos hacer nada. A lo sumo desarmaremos vacas. En lugar de ensamblar, desensamblamos. Pero bien, y el otro sistema de producción que nosotros tenemos es aquel que se denomina producción por proyecto.
que tiene ciertas características, son muy particulares, son actividades de larga duración, bajo volumen, productos unitarios. Por ejemplo, la construcción de un puente. Por ejemplo, la construcción de un avión. Los aviones Pampa no tienen producción por montaje, sino en la fábrica militar de aviones en Córdoba se fabrican por unidad, de a uno. Como se hace Ferrari, se hace por proyecto, se hace de a uno. Bueno, Ferrari ya no tanto, pero en algunos casos y en algunos modelos sí. O un aeropuerto, es una producción por proyecto. Entonces, ahí tenemos los cuatro. Fíjense que ustedes tienen, por un lado, en esta columna, tienen los sistemas de producción, proyecto, intermitente, montaje y continuo, y tienen las descripciones que venimos dando hasta ahora. En la producción por proyecto, lo que decíamos recién, actividades de larga duración, bajo volumen, productos unitarios. La intermitente, que son actividades de corta duración, bajo volumen, productos a medida. Las de montaje son actividades de corta duración, alto volumen, productos totalmente estandarizado, y la producción continua es aquella que tiene una transformación de flujo, pero en forma permanente durante un largo periodo de tiempo. Los ejemplos, ya los mencionamos, en el caso de la producción por proyecto, la construcción de una autopista, los paros de planta, en la intermitente, la fabricación de herramientas y matricería, las imprentas, en montaje, los automóviles, los artículos para el hogar, la línea blanca, decíamos. Y en continuo, refinería de petróleo, plantas químicas, fábrica de papel, o en este caso una acería, como recién les mostré. Pero también, como nosotros decimos que administramos operaciones, dentro de las operaciones también vamos a administrar servicios, ustedes pueden ser ingenieros industriales y se los puede llamar para ir a trabajar a McDonald's y ser gerente de operaciones de McDonald's, tranquilamente. O gerente de operaciones de un banco, porque están prestando un servicio. Entonces, si yo tuviera que definir ese flujo de transformación como servicio para el proyecto, yo digo, por ejemplo, que una defensoría legal puede ser un sistema de producción por proyecto. ¿Por qué? Porque una defensoría legal vos tenés un acusado, un reo por un crimen, y tenés un abogado que plantea una estrategia determinada a largo plazo para tratar que la condena sea la menor posible. Entonces, es un proyecto, o un trabajo de consultoría. Cuando hablas de intermitente, por ejemplo, un taller mecánico, llevo mi auto, me reparan el motor o alguna pieza, o lo freno, o le hago algún arreglo así puntual a mi auto, entonces yo digo que tengo una producción intermitente porque el taller mecánico recibe un auto, arregla una parte del motor, recibe otro auto, hace freno, recibe otro auto y hace algún otro arreglo determinado. O los servicios de salud, un médico. Un médico va recibiendo pacientes, van entrando al consultorio, los va atendiendo y les va dando un diagnóstico diferente o atacará ese diagnóstico si ya lo tienen, ¿no es cierto? Cuando hablamos de proceso continuo, en teoría, dentro de los servicios deberíamos considerar la policía. Debería estar, si tenemos algún problema, llamamos al 911 y deberían estar las 24 horas en nuestro servicio, o ir a un servicio hospitalario. El hospital está las 24 horas con su guardia atendiéndonos. Y después, ahí podemos discutir o no, todo aquello que es montaje, ahí da dos ejemplos, esto lo da Solana, habla de los autoservicios y las cafeterías. Y cuando habla de autoservicio, tenemos que entender que toma como autoservicio el producto final de lo que vos retirás de un supermercado, que es el changuito con todas las compras, por ejemplo, de la semana o las compras del mes. O sea que te está diciendo que vos vas caminando por las góndolas, sacás las cosas que a vos te interesan, el paquete de hierro, el paquete de azúcar, el papel higiénico, lo pones dentro del changuito, y ese changuito es un producto único que a vos te va a servir para abastecerse por un mes o por una semana, por el tiempo que vos quieras, de un determinado servicio que es, en este caso, responde a una necesidad que vos podés tener en tu casa. Entonces, es una manera de poderlo caracterizar y poderlos ver dentro de estas tipologías de los sistemas de producción. ¿Me queda un minuto? Un minuto. ¿No? Adrián, un minuto. Uno, sí. Partes componentes. Esas partes componentes son productos unitarios que van a responder a una demanda determinada. ¿Qué pueden ser? Te pido volantes para un automóvil. ¿Cuántos? 2.000. Entonces, la actividad es de corta duración. Los 2.000 volantes te los puedo sacar en 2 semanas, 3 semanas o un mes. ¿Está bien? Una pieza torneada.
o una pieza determinada, parte componente del automóvil. Bueno, la pieza esa, bajo determinada especificación, necesito 2.000 piezas, te la puedo sacar en 3 días, 5 días, 20 días, 25 días. Actividades de corta duración. Cuando yo mando cada una de esas piezas a la línea de ensamble, el ensamblado total, por ahí me lleva, en función de la cantidad de automóviles día que yo estoy ensambleando, de acuerdo a los turnos que tenga, me puede llevar 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos. Actividades de corta duración. ¿Entiende? Está bien, está bien. Pero es corta duración con alto volumen, fíjate, porque yo estoy sacando una cantidad importante de automóviles. Claro, estoy sacando una cantidad importante de celulares, de lavarropas o de cocinas. Está bien, perfecto, gracias, profe. ¿Está bien? Y si lo querés, y uno de los modelos más importantes desde hace muchos años que se ideó para poder entender cómo evolucionan los sistemas de producción es a partir de esta matriz que se llama matriz integración producto-proceso. Matriz integración producto-proceso, que la van a encontrar en cualquier libro de administración de las operaciones. Y mañana por ahí les subo algún link también para que vean si algún profesor que anda dando vueltas por ahí del español o tengo uno en inglés, pero en inglés no creo que le den mucha pelota. Para que vean cómo se puede llegar a entender esta matriz. ¿Y qué es lo que estamos observando en esta matriz? A la izquierda, en el eje, ustedes ven la estructura del proceso. Acá ustedes ven la estructura del proceso en sus distintas etapas, que van desde un flujo desordenado en taller, un flujo totalmente desordenado de producción intermitente, a un flujo de línea que va teniendo ciertas conexiones, a un flujo relacionado, que es una línea de ensamble, hasta llegar a un flujo continuo. ¿Está bien? Partimos de la tipología intermitente y llegamos a la continua. ¿Bien? Por otro lado, algo que ustedes ya conocen muy bien, no me lo demostraron demasiado en el examen, pero bueno, tenemos el ciclo de vida del producto. En la parte de arriba, en este eje de X, arriba, fíjense que las características que te va dando a vos, en sus en 4 dimensiones, te dice que al principio el producto tenemos bajo volumen de producto, con estándares muy bajos y productos únicos. En la medida que vamos avanzando, este volumen sigue siendo bajo, pero vamos teniendo productos múltiples para adaptarnos al mercado, hasta que llegamos a pocos productos importantes y un mayor volumen cuando podemos llegar a la etapa de madurez, hasta que llegamos a una etapa que ya viene de declinación de esa madurez, donde los productos son altamente estandarizados, son productos utilitarios y el volumen de producción es muy alto. ¿Está bien? Dejemos de lado la última etapa, que es la de desaparición ya del producto. Entonces, un buen señor, un profesor creo que de la Universidad de Harvard, se le ocurrió identificar cómo evoluciona este flujo de transformación desde el flujo intermitente al continuo a través de esta matriz. Y dice que los sistemas evolucionan más o menos, en esta línea diagonal. En esta línea diagonal. ¿Dónde? Yo en primera instancia digo, por ejemplo, que un impresor comercial, alguien que tiene una imprenta, recibe un pedido para hacer una cantidad X de talonario, de lo que sea, de almanaque, no sé. Entonces tengo bajos volúmenes, tengo bajos estándares, porque la calidad la puedo variar y no me interesa demasiado. Tengo productos únicos, porque está a demanda del cliente. El flujo es desordenado dentro de un taller. Pero, a su vez, yo voy evolucionando. Y por ahí este impresor comercial quiere tener o quiere ampliar su actividad dentro del taller y dice, bueno, además de imprimir hojas de talonarios, quisiera imprimir libros. Entonces va a tener que tener otro tipo de actividad que sea, por ejemplo, de encuadernación. Y ya ese flujo de línea que era totalmente desordenado y era único, es un flujo de línea con conexión, porque tengo una etapa anterior y una etapa posterior.
y que les quede grabado este tema, etapa anterior y etapa posterior, porque ese flujo de línea por conexiones va a ser fundamental para que después ustedes puedan entender cómo funcionan algunos sistemas a través de determinados software, como son los de planificación de requerimientos de materiales. ¿Bien? Entonces, yo acá sigo teniendo bajos volúmenes, pero tengo productos múltiples, porque ya no solo tengo las hojas impresas para hacer talonarios, sino estoy haciendo un libro, estoy fabricando un libro. Y así sigo evolucionando, entonces tengo un flujo de línea relacionado donde tengo pocos productos importantes, líneas de automóviles, montaje de un determinado modelo de automóvil, de una marca importante, de grandes volúmenes. Entonces tengo flujo de línea relacionado, muchas autopartistas que confluyen a una línea de producción de mayor volumen con productos importantes. Fábrica de automóviles, fábrica de lavarropa, fábrica de celulares. ¿Bien? Y después sigo evolucionando hasta que llego a tener un producto altamente estandarizado, con productos utilitarios de volumen muy alto, que generalmente los tengo para stock, que me dan un flujo de transformación constante, que es un flujo continuo. ¿Está bien? Entonces, ahora, para entender mejor esto, voy a hacer dos preguntas. La primera, que siempre se la hago, si alguno ya cursó conmigo, no me responda, deje que piensen los demás. Si yo quisiera fabricar en mi casa una nafta, ¿lo puedo hacer? Combustible para mi moto, ¿puedo? Y no, es algo a gran escala, conveniente. Yo pregunté si puedo o no puedo. Por ahí sí, pero no De sería poder, tan sí. eficiente. Y yo puedo fabricar combustible. Sí, señor. Yo puedo fabricar nafta para mi auto y para la moto y para lo que sea. ¿Lo puedo hacer? Sí, seguro que lo puedo hacer. ¿En qué punto voy a estar de mi matriz? Bajo volumen. Vamos a suponer que tengo una muy buena nafta. Estoy por acá. ¿Está bien? ¿Por qué? ¿Yo qué hago en el fondo de mi casa? Me armo un galponcito, me llevo un balón y le doy fuego. En ese balón le agrego crudo de petróleo, un refrigerante, hago una destilación, 2 destilaciones, 3 destilaciones, 4 destilaciones, o compro un destilador de efecto múltiple. Destilo hasta que saco un corte determinado que responda a las características que yo necesito para que la moto me ande. Y me va a andar, y sí, me va a andar. Que va a tener un montón de explosiones, que no va a tener buen rendimiento, todo lo que vos quieras. Yo lo puedo hacer. Pero ¿qué pasa? No voy a poder competir por un poco lo que decía Lucio recién. No voy a poder competir con una refinería. ¿Por qué? Porque tiene grandes volúmenes de un producto estandarizado cuyo costo es mucho más bajo que el costo que yo voy a tener, porque yo voy a estar horas para poder destilar en pequeñas cantidades un determinado producto y voy a estar horas, días para sacar 1 litro de nafta. En cambio, la refinería te da por hora miles y miles de litros. Además que la calidad es distinta de una refinería. Lo que pasa es que el estándar que ellos tienen está con muy alta tecnología aplicado frente a la que puedo yo aplicar. Pero vamos a suponer de que yo pueda obtener el mejor producto posible. Igual no puedo ser competitivo, de ninguna manera. Y ahora lo vamos a ver por qué no puedo ser competitivo y lo vamos a meter adentro de esta matriz. Entonces, ¿cómo evoluciona un sistema? Yo también siempre les doy un ejemplo que es el de fabricar algún determinado producto en tu casa, ¿no? Vos querés empezar a fabricar remeras o querés fabricar zapatillas. Vamos a hablar de zapatillas, ¿no es cierto? Entonces yo quiero fabricar zapatillas. ¿Y qué es lo que voy a hacer si quiero fabricar zapatillas? Me voy a comprar una cortadora, me voy a comprar una remachadora, voy a comprar la tela, voy a comprar la materia prima de los cordones, voy a comprar la máquina para hacer los ojales en la zapatilla y la maquinita para perforar, la perforadora. Si tengo plata, mando a hacer una matriz para la suela y hago la inyección. Con esa matriz después hago la inyección, cosa medio difícil, pero obviamente lo puedo hacer así. Lo puedo hacer y
hago 2 modelos de zapatillas. Hago modelo 34 y modelo 38, color blanca. ¿Está bien? Y empiezo a fabricar, y empiezo a vender. Y bueno, le ofrezco al vecino, al de enfrente, le ofrezco al de la esquina, y pongo a trabajar a mi mujer, a mis hijos, y nosotros en casa vamos teniendo un pequeño tallercito y fabricamos 10 pares de zapatillas por semana. Y me empieza a aumentar la demanda. Cada vez me aumenta la demanda y ya el vecino me dijo, mirá, yo tengo como vendértela en tal feria, pero me tenés que hacer más calidad, me tenés que hacer más cantidad y más número. Entonces pongo más gente a trabajar y ya no solamente fabriqué esos 10 pares, sino que voy a fabricar 100 y en lugar de fabricar de zapatillas 34 y 38 voy a fabricar 34, 36, 38 y 40. ¿Está bien? Entonces estoy fabricando 100 pares de zapatillas. Y en un determinado momento me instalé en la Feria Paraguay y empecé a vender zapatillas a lo loco, y ya ese taller que yo tengo en mi casa, donde estoy trabajando con mi familia, no doy abasto y contrato, que yo viene un amigo y los contrato, le pago un sueldo, y ya estoy en una producción muy importante hasta que llega un momento que yo no voy a poder satisfacer, si me aumenta mucho la demanda con mi propio trabajo, y empiezo a tercerizar. Entonces a alguien le hago hacer los cordones, la suela se la hago hacer a una inyectora, alguien me hace el cortado, me corta la tela y yo lo ensamblo. Y yo ensamblo zapatillas nada más. Armo zapatillas, hago el encolado y armo las zapatillas. Y estoy fabricando por ahí 10.000 pares de zapatillas de 8 colores diferentes y de 10 modelos diferentes, o 6 modelos diferentes, de 6 tamaños de pie diferentes, o 8 tamaños de pie diferentes. Entonces si yo pasé de hacer mi unidad de a una, mis 6 pares de zapatillas, en el día o en la semana, pasé a hacer 2.000 pares de zapatillas en el mes y las estoy haciendo por montaje, lo que fui evolucionando desde un sistema de bajo volumen, poco estándar, producto único, a pocos productos importantes de un gran valor en un flujo de línea que está relacionado. Y estoy en una industria de montaje. Y si sigo creciendo, después compito con Nike, con quien sea. ¿Está bien? Lógicamente, que por el tipo de materia prima que uso, es muy difícil que yo llegue a un flujo de producción continua. Pero que me puedo acercar, me puedo acercar. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido, evolucionan los flujos de transformación desde intermitente a continuo en función de la demanda. ¿Se entiende esto? Sí, profe, se entiende. Nunca pasa que fuera al revés, ¿no? Es una buena pregunta. Y te la voy a responder con otra pregunta. Vamos a suponer, porque acá estamos hablando de que nos movemos en esta línea, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con el resto de la matriz? ¿Qué pasa por acá? ¿Y qué pasa por acá? ¿Qué pasa por ahí? Y supongo que si te vas en esos campos que no figura nada, es como que no es lo óptimo. ¿Pero por qué no es el óptimo? Y porque suponete, capaz que, a ver, puedes llegar a tener mayor volumen. Mirá lo que tenés en los ejes. Sí, por eso. Eso es lo que estoy mirando. Suponete que tengas un flujo desordenado, pero tenés mayor volumen. Entonces ahí ya se te empieza a enquilombar el asunto. Y no podés responder, acá vos no podés responder a lo que te están pidiendo. Exactamente. No podés responder a lo que te están pidiendo en este sector. ¿Por qué? Porque a vos te están pidiendo altas estándares, producto utilitario. Te están pidiendo una nafta de primer nivel cuando vos estás con un baloncito calentando crudo en el fondo de tu casa y un refrigerante. ¿Está bien? ¿Se entiende? Exacto. Ahora vamos acá. ¿Qué pasa? Y ahí no tendrías demanda, digamos. Tendrías una planta, digamos, para mantener un flujo continuo cuando tenés bajo volumen, bajos estándares, o sea, no, como que no irían de la mano. Si no tenés una demanda importante acá no sirve nada el flujo continuo. Es como que invertís mucho dinero capaz y no funciona. O sea,
yo tengo una alta tecnología para un bajo volumen de demanda. Claro, Vamos a tenés- suponer que el producto está estandarizado y sea un buen producto. Es lo que decíamos con la refinería. ¿Qué es lo que está pasando qué pasó en la primera, bueno, ahora está todo el mundo en la calle, pero qué es lo que pasó en las primeras 15 días, 20 días? Te bajó el volumen y vos seguías teniendo un proceso con un costo unitario alto en ese momento para la demanda que vos tenías. Entonces, en países como Argentina no, porque los crudos están subvencionados por el Estado, bueno, etcétera, etcétera. Pero en determinados países, ¿qué es lo que estaba pasando? Bajaba la demanda y bajaba el costo. Entonces la nafta te la estaban tirando por la cabeza. Bajaban los costos. Para venderla te bajaban los costos. No el precio, no los costos, perdón. Te la estaban tirando las naftas por la cabeza, pero nadie las consumía. En Canadá llegó a valer 15 centavos de dólar el precio del combustible. Y si nadie andaba por la casa. Estados Unidos compró no sé cuántos millones de barriles también. Claro. Aprovechó. Aprovechaban mientras tenían para guardar. Sí. Entonces, vos acá estás en un proceso bastante complicado, porque esto te puede llevar a la quiebra, pero guarda que esto también, si yo lo queremos llevar a, por ejemplo, la situación económica de nuestro país, es una situación que se da muy parecida a la de 2001, porque nosotros acá tenemos muy bajos consumos por demanda, pero tenemos una industria con una capacidad instalada muy alta. Entonces, si llegara a pasar, gracias a Dios, pudiera pasar la pandemia esta lo antes posible, y seguramente la reactivación económica debería ser alta, porque vos tenés las instalaciones preparadas para responder a una demanda como tenías hace 6 meses, 8 meses, 9 meses. Dejando de lado la cuestión de que veníamos en caída y todo eso. La industria automotriz hoy está preparada para fabricar 1 millón de unidades al año, y estamos en el mes de mayo creo que fabricó 0. ¿Está bien? Lo que pasa es que cuando caes ahí en ese cuadro donde usted tiene, ahí tiene que salir a buscar el mercado. Por ejemplo, si suponete, ¿no? La falencia que tenés, si caes en el otro lado, tenés que empezar a invertir en tecnología. Claro, pero vos la tecnología la tenés, Julio. Vos No, acá pero si estuviera en el cuadro del otro lado, arriba, acá. ahí. No, bueno, pero acá estamos hablando de la industria que vos ya tenés preparada para la demanda. Vos tenés una actividad determinada que está frenada. Donde te aumenta esta demanda, vos ya respondés con tecnología y salís rápido, que es lo que pasó en el 2001. ¿Por qué se reactivó tanto la economía? Aparte de que, bueno, los valores de los granos estaban muy altos, etcétera, etcétera. ¿Por qué se reactivó? Porque se frenó la economía en el 2001, pero había capacidad instalada suficiente como para poder emerger. Durante el 2003, 2004 se crecía a tasas chinas. Pero por esa razón, si vos comparabas 2007 contra 2001, y habías aumentado la producción muchísimo. Hoy tenés la industria parada con una capacidad ociosa importante, entonces podés reactivar la economía hasta un determinado nivel que ahí te vas a frenar seguramente, ¿no es cierto? Después necesitas de vuelta inversión, porque vos decís, bueno, tengo una capacidad instalada para fabricar 800.000 autos, bárbaro, pero tener una demanda, que la economía llegara a andar bien, tener una demanda de 1.200.000 necesitas inversión, van a venir a invertir, esa es otra historia. Pero para salir ahora del parate que hay capacidad ociosa, y eso lo podés entender acá a partir de este modelo, de esta matriz. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Alguna pregunta? Tenemos que diseñar procesos. Para eso estamos los ingenieros, para diseñar procesos. ¿En qué radica el diseño de procesos? Radica en una elección de entradas, de operaciones, de flujos, para obtener ¿qué? Bienes y servicios. Y esos bienes y servicios los tenemos que dar con especificaciones bien detalladas. Entonces, hay aspectos que tenemos que tener en cuenta que son realmente importantes a la hora de tomar la decisión de diseñar un proceso. Entonces, nosotros vimos desarrollo de producto, vimos las distintas etapas de diseño, especialmente aquella que tenía que ver con diseño técnico, con diseño comercial, con diseño económico financiero,
Entonces tenemos que pensar ahora en una nueva actividad productiva para obtener ese producto que ya vimos que lo íbamos a desarrollar, ¿se acuerdan? Entonces, en etapa de diseño de producto, esas especificaciones se las tenemos que pasar a los ingenieros de proceso para que nos diseñen la planta de producción. Entonces, el comienzo de una nueva actividad es un factor fundamental para el diseño de proceso, así como el desarrollo de un nuevo producto o un cambio determinado en la demanda. Hay una demanda que me pide a mí un incremento sustancial del volumen de producción que yo tengo y seguramente tengo que rediseñar mi proceso. O me pide cambios en ese producto y por ahí la tecnología que yo tengo aplicada en mi proceso de producción no es la adecuada para ser competitiva frente a la competencia. Entonces esos cambios significativos en la demanda hacen a que pueda llegar a diseñar nuevamente mi proceso. O algún tipo de estrategia diferente que tenga que ver con la producción, por cambios de mercado, por cambios de demanda también. O un desempeño totalmente ineficiente, una planta que quedó vieja, donde cuesta mucho sacar un producto estandarizado y que sea competitivo, o sí puede ser muy buen producto, de muy buena calidad, pero la planta es tan ineficiente que no puede ser competitiva en cuanto a costo. Entonces, esa planta o la cierro, y me voy a una nueva tecnología. Entonces tengo que diseñar nuevamente un proceso. ¿Y eso quién me lo impone? Seguramente me lo va a imponer la competencia. O también, vamos a suponer que tengo dos unidades de negocio que fabrican el mismo producto, uno es una planta vieja y una planta nueva. Con la planta vieja voy a subsistir hasta que pueda, pero va a llegar un momento que la planta esa la voy a cerrar, o me voy a dedicar a otra cosa y sigo con la planta nueva y hago una inversión con una tecnología igual o superior a esa planta, a esa segunda unidad de negocio que yo dejé en pie. ¿Está bien? Y ahí estoy hablando de aparición de nuevas tecnologías. También la disponibilidad de insumos. Muchas veces para obtener un producto no siempre utilizo el mismo insumo. Entonces, para ese producto con distintos insumos tengo que cambiar el proceso de transformación. Si me cambian los insumos, es muy probable que tenga que cambiar el proceso de transformación. Entonces tengo que diseñar nuevamente mi proceso. ¿Está bien? Lo tengo que rediseñar. Entonces, estos son todos aspectos importantes que hacen a la elección de un nuevo proceso en ingeniería, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué aspectos tengo que contemplar en ese diseño? Primero, ¿qué metodología yo voy a utilizar para rediseñar? Después, ¿qué equipamiento voy a utilizar? ¿Cómo voy a disponer ese equipamiento que yo seleccioné para obtener ese producto final? ¿Cómo voy a preparar mi equipamiento? El lead time, que se llama en la industria de procesos discontinuos o en la de montaje. El tiempo de preparación del equipo que me puede, porque yo no puedo largar la producción en una planta automotriz así porque sí, hasta que no preparé todo mi equipamiento o mis máquinas. ¿Está bien? Algo que mencionábamos hoy. Necesito tiempos de ejecución, tiempos de puesta en marcha. Y en los últimos años aparecieron enfoques que son diferentes a la escuela clásica de producción y que la vamos a ver no mañana, sino lo vamos a... Bueno, algo mañana vamos a ver, pero lo vamos a ver a partir de la semana que viene. El análisis de las actividades antecedentes. ¿Cuáles son las actividades precedentes y antecedentes? Fundamentales para que no se me generen los cuellos de botella en la línea de producción. ¿Cómo voy a disponer las instalaciones? Eso lo vamos a empezar a ver mañana. ¿Qué logística yo estoy aplicando? ¿Cómo voy a manejar mis materiales dentro de mi planta? ¿Cómo voy a disponer de un determinado layout de acuerdo a ese manejo de materiales que yo voy a tener? Si mi planta necesita de automatización para mejorar los rendimientos cuando se hace ineficiente o improductivo la actividad de, por ejemplo, los trabajadores. ¿Cómo nivelo yo mi sistema de producción para tener la menor cantidad de cuellos de botella que me frenen la producción? Esos son elementos que son fundamentales a la hora de producir. Y yo tengo que contemplar en cualquier sistema productivo, cualquier proceso productivo, dos aspectos que son fundamentales.
Uno que está directamente relacionado con el equipamiento intensivo y el otro con la mano de obra intensiva. Cuando yo hablo de equipamiento intensivo, estoy hablando de producción continua, lo que veníamos hablando desde hoy. Entonces el proceso está establecido por la tecnología. O sea, la tarea de los trabajadores es establecida por las especificaciones propias de los equipos, para que ellos puedan operar. El fabricante me va a decir a mí, te vendo esta llave, esta planta, llave en mano, y tenés que manejar tales variables. En cambio, cuando tengo mucha mano de obra y la mano de obra es intensiva, la metodología que yo voy a implementar es a través de lo que se denomina o se llama el estudio del trabajo. El estudio del trabajo. Y esta, que les quede grabado el estudio del trabajo, que es una materia que van a tener el año que viene. Nosotros vamos a dar una introducción a lo que es estudio de trabajo, que le va a servir al profesor, a Fernández y el año que viene, para que cuando empiecen, él empiece a hablar y sepa y dé por descontado de que por lo menos los fundamentos de para qué sirve el estudio del trabajo ya lo conoce. ¿Para qué hacemos el estudio del trabajo? Antes. Entonces, les quiero decir algo. Y esto no es blanco o negro. Pero los ingenieros industriales generalmente se preparan para trabajar en procesos donde hay mano de obra intensiva. Industria intermitente o industria por montaje. Es donde tienen su mayor aplicación. ¿Está bien? Esto no quita que puedan trabajar en la industria de proceso continuo, lógicamente. ¿Dónde pueden ir a trabajar? ¿En qué área? En planificación y control de la producción, en logística, hasta pueden trabajar en proyectos. Hay muchas actividades que pueden desarrollar. Pero en el proceso de transformación, los que van a trabajar en la industria del acero va a ser el ingeniero metalúrgico. En la industria de refinería, el que va a hacer el proceso va a ser el ingeniero químico. ¿Está bien? Entonces, para los ingenieros industriales el estudio del trabajo es fundamental. Y ese estudio del trabajo se realiza a los efectos de aumentar la productividad, que es lo que venimos hablando desde ya hace 2 meses. Entonces yo tengo 2 maneras de aumentar la productividad. Una es invirtiendo plata. ¿Tengo plata? Bueno, ideo nuevos procedimientos, mejoro lo existente, instalo equipos de una tecnología superadora, instalo equipos con una mayor capacidad. Bueno, hago una inversión y lo único que espero es el retorno de mi inversión. Pero cuando tengo que mejorar las actividades donde hay mano de obra intensiva, ahí pienso en la dirección, en la gente que está haciendo la dirección de las operaciones, la que hace la administración de las operaciones. Entonces ahí empiezo a pensar en cómo puedo reducir el contenido del trabajo sobre el producto. Tengo que pensar cómo puedo reducir el contenido del trabajo sobre el proceso. Tengo que reducir los tiempos improductivos que pueden ser imputables a la dirección en función de que tiene procedimientos mal implementados, por ejemplo. O puedo pensar de que tengo que reducir los tiempos improductivos imputables a los trabajadores. ¿Está bien? Y es ahí, fíjense que todo esto que está ahí, en ese bloque, es tayloriano. Ya Taylor lo venía estudiando hace 120 años. ¿Cómo reducíamos esos tiempos en el trabajo, sobre el producto, sobre el proceso, sobre los trabajadores? Ya lo veníamos estudiando hace muchos años. ¿Se sigue aplicando? Sí, se sigue aplicando. Mañana yo les voy a dar un ejemplo de hace unos años, hace ya 10 años, donde un grupo de unos 10, 12 alumnos de tercero y cuarto año de ingeniería industrial, hoy ya ingenieros industriales, trabajaron en un estudio de métodos y tiempos para mejorar actividades productivas en un sistema determinado. Mañana les cuento. Pero es una tarea fundamental. Y el año que viene ustedes lo que van a tener que hacer es hacer un relevamiento del puesto de trabajo y mejorar la productividad de ese lugar. Reduciendo el contenido del trabajo o reduciendo el contenido del trabajo sobre el producto. Entonces, y con esto vamos cerrando por hoy. El estudio del trabajo comprende 2 grandes esferas. Una tiene que ver con el estudio de métodos propiamente dicho y la otra tiene que ver con la medición del trabajo. ¿Está bien? Una con el estudio de métodos y otra con la medición del trabajo. El estudio de métodos
apunta a simplificar el trabajo, idear métodos innovadores para poder realizarlo, estudiar el método que tenés, cómo lo estás realizando, verificar o analizar qué falencia podés encontrar, qué aspectos podés mejorar para poder hacer que tu sistema sea más productivo. Y el otro elemento que tiene en cuenta, que es la medición del trabajo, es de poder o involucra determinar cuáles son los mejores tiempos que yo puedo obtener para llevarlo a cabo, a partir de la determinación de estándares. Los estándares de tiempo, que mañana vamos a ver también cómo se saca. Lo dejamos planteado acá. A partir de ahora y lo que veamos mañana, muchos lo van a encontrar ya en el libro de Introducción al Estudio del Trabajo. En el de la OIT no lo van a encontrar ni en el Solana, ni siquiera lo van a encontrar, creo que en el Geiser. Y ese libro lo pueden googlear en internet y ahí lo pueden encontrar. ¿Alguna pregunta?